Capítulo 2. La enciclopedia de la manipulación de Maná. Yo era un rey. Podía hacer que el ejército de mi país se rindiera ante mis pies, arrodillándose con un chasquido de mis dedos. He superado a mis competidores de diferentes países, así como a mi propia gente, para resolver disputas y mantener mi posición. En términos de esgrima y control de ki, era insuperable, ya que tener fuerza personal era algo esencial para convertirse en un gobernante en mi mundo pasado en la tierra. Los reyes no nacían, sino que se hacían. Sin embargo, no podía pensar en el momento más orgulloso de mis dos vidas más que en el de ahora. Ahora puedo gatear. Hasta ahora, tuve que arreglármelas con las historias que mi madre me contaba mientras trataba de hacerme dormir. Gruñía como queja cuando se detenía demasiado antes. Mi padre a veces me sentaba en su regazo mientras me hablaba ociosamente sobre sus viejos tiempos, lo que me dio algunas pistas sobre qué tipo de mundo era y de qué estaba lleno. Reynolds Lewin, ex aventurero. Aparentemente, esa era una ocupación viable en este mundo. Tenía bastante experiencia en este campo. Formó parte de varias parties que se embarcaron en expediciones en búsqueda de tesoros y cumplir misiones que adquirieron del gremio de aventureros. Finalmente se estableció cuando conoció a mi madre en la frontera del reino en una ciudad llamada Valden. Orgullosamente, me contó cómo mi madre se enamoró de él a primera vista cuando la visitó en la sala del gremio de aventureros de la ciudad en la que había estado trabajando en ese momento. Pero sospeché, por lo cual era exactamente lo contrario, por cómo mi madre lo bofeteó torciéndole la cabeza y diciéndole que dejara de decirme mentiras. Mi nombre era Arthur Lewin ahora, por cierto, o Art para abreviar, que como un ex rey sonaba demasiado lindo, pero bueno, después de echarme un vistazo a mí mismo en la lámina de metal que usábamos como espejo en el baño, me veía absolutamente adorable. Obtuve el cabello castaño brillante de mi madre, mientras mis ojos eran de un color azul brillante, heredado de mi padre. No sé cómo van a aparecer mis rasgos faciales a medida que madure, pero mientras no me vuelva gordo, todo estará bien. Tengan cuidado, futuras señoritas, prepárense para ser encantadas. Después de semanas de intentar gatear, pero solo logrando una lucha descoordinada, finalmente lo logré. Incluso logré colarme a la biblioteca o sala de estudios de la familia, mientras mi madre colgaba la ropa para que se secara. Mi madre se arrepintió el día en que empecé a ponerme móvil, suspirando. Tengo la certeza de que serás alguien difícil de controlar como tu padre. Cerrando una enciclopedia, me situé más cómodamente en el suelo, básicamente recostándome sobre mi vientre porque gatear y sentarme derecho era demasiado agotador. Reflexionando sobre lo que acababa de leer, este mundo parecía ser bastante subdesarrollado. Por lo que pude inferir, no parecía haber mucho avance tecnológico. La única fuente de transporte parecía ser carruajes a caballo, que variaban en tamaño para uso en tierra, y barcos con velas para ríos. Las armas se permitían libremente y no se regulaban realmente a menos que visitaras a la familia real o a personas que tenían autoridad. Por el amor de Dios, me sigue desconcertando cada vez que veo personas portando armas mientras compran víveres. Claro, en mi mundo anterior, la Tierra, había soldados y guardias que portaban armas ocultas, pero a pesar de eso no tenían el propósito de matar, sino era para disuadir lo que ocurriera alrededor como crímenes. Aquí, sin embargo, vi a un ladrón que robó un par de artículos de la tienda de armerías el otro día y fue cortado por la espalda por un gran mercenario calvo que llevaba una lanza. Además, los espectadores incluso llegaron a aplaudir a ese monje de gran tamaño mientras el ladrón yacía ahí moribundo.
Una similitud que tanto en este mundo como en mi mundo anterior era el sistema de la monarquía. El continente de Dicathen tenía reinos, cada uno gobernado por un rey y su familia real. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, el rey fue elegido en base a su linaje. El título pasó del hijo del rey a su hijo, y así sucesivamente. Después de escanear la enciclopedia, no parecía haber mucha información sobre otros continentes, además del que estábamos actualmente. Encontré esto un poco extraño, ya que había barcos que transportaban mercancías y pasajeros a través del continente por río. Supuse que tal vez la tecnología en los barcos no se había desarrollado lo suficiente como para navegar a través de los océanos. Una cosa a la que iba a ser difícil acostumbrarse era la premisa de la magia en este mundo. Si estuviéramos hablando de poderes sobrehumanos, claro, los países de la Tierra dependían de esas personas. En la Tierra, los practicantes aprendieron a condensar y utilizar el ki innato que tenían en su cuerpo. Piensa en ello como un músculo, si quieres. El romper repetidamente el centro de ki a través del agotamiento seguido de un descanso causaría que el centro de ki se fortaleciera, permitiendo el acceso a un grupo más grande de este. El ki se canalizaría por todo el cuerpo a través de venas o meridianos especiales y se utilizaría para fortalecer el cuerpo y las armas. En este mundo, en lugar del ki, parecía llamarse maná, y lo más sorprendente era que existía en la atmósfera. Por lo tanto, los practicantes o magos usarían el maná circundante y lo atraerían a sus cuerpos, condensándolo para finalmente hacerlo llegar a su núcleo de maná. En mi viejo mundo, el ki solo existía y se formaba dentro del cuerpo. Sí, el ki nunca existió en la atmósfera de la Tierra en primer lugar, o si dejó de existir debido a la contaminación causada por los humanos es algo que nunca sabremos. En la Tierra, si bien la práctica era increíblemente importante, el tamaño del centro de ki innato de un usuario era aún más importante, porque la cantidad innata limitaba el ki que uno tenía a su disposición. Esto significaba que el tamaño del núcleo de maná innato no importaría tanto debido al maná disponible en la atmósfera. Cuanto más grande es la copa, más puede sostener, ¿verdad? En mi viejo mundo, aunque mi centro de ki no era tan grande, me consideraban un prodigio al canalizar y utilizar mi ki de manera efectiva para compensar mi centro de ki no lo suficientemente grande. Con la forma en la que utilicé cada parte de mi ki, pude convertirme en el más fuerte de la división de élite de duelistas, ganándome el derecho a convertirme en rey. Ahora, si aún pudiera practicar la forma en la que los practicantes de ki usaban el mismo, pero con el maná que estaba presente dentro del núcleo de mi maná, dentro de mi núcleo de maná y en la atmósfera circundante, no podría esencialmente duplicar o triplicar la fuerza que tenía antes. El siguiente libro que logré sacar del estante inferior me explicó un par de preguntas que tenía. Este estaba titulado como Guía para principiantes para el mago privilegiado. Si bien el poder para controlar el maná es en gran parte genético, hay muchos casos en los que los niños de los magos son incapaces de sentir el maná a su alrededor. Un censo reciente mostró que aproximadamente 1 de cada 100 niños pueden sentir el maná, pero al alcance de que solo pudo probarse cuando su núcleo de maná se desarrolló por completo. Desde su adolescencia temprana hasta su adolescencia tardía, será evidente cuando un mago despierta por primera vez por la repelencia inicial del maná circundante cuando su núcleo de maná se manifiesta.
en una barrera translúcida que se forma a su alrededor, el cual dura un par de minutos. Hojeando las páginas, encontré algo que me llamó mucho la atención. El maná se puede usar de dos maneras. Los dos métodos más comunes para usar el maná son la mejora del cuerpo, como aumentador, y la emisión de maná al mundo exterior, como un conjurador. Los aumentadores se ven más comúnmente entre los guerreros que utilizan maná, canalizándolo a través de su cuerpo para fortalecerse y atacar. La práctica de conjurar se ve en los magos, quienes, después de utilizar su maná, pueden lanzar hechizos para emitir un cierto efecto en el área circundante o directamente en un objetivo. Entre sus debilidades y limitaciones estaban el hecho de que los aumentadores pueden poseer una defensa buena, pueden poseer una fuerza, defensa y agilidad increíbles. Su debilidad radica en su alcance limitado. Los magos, en cambio, poseen poderes insondables, capaces de doblar su entorno a su voluntad. Sin embargo, tales poderes tienen límites. A diferencia de los aumentadores, que utilizan la mayor parte del maná en sus propios núcleos, los magos necesitan pedir prestado maná del mundo exterior, además de su propio núcleo de maná, para ejercer algún cambio en su entorno en forma de hechizo. Si bien ambos tipos de magos son manipuladores de maná, para el término más científicamente preciso, dependen y están categorizados por su núcleo de maná. Los aumentadores y los magos tienen diferentes formas de medir su aptitud. La destreza o talento de un aumentador se mide por la fuerza de los canales de maná en su cuerpo, que mide la velocidad y la eficacia en la reubicación de su maná del núcleo a varias partes del cuerpo. El poder y el talento de un mago comparativamente se mide por el poder de sus venas de maná, lo que indica la velocidad y efectividad para absorber maná del mundo exterior al lanzar un hechizo. Los magos manipuladores de maná generalmente se clasifican en una de estas dos divisiones, ya que intentar dominarlos desde una etapa temprana es increíblemente lento e ineficiente. La mayoría nace con una diferencia sesgada en sus canales de maná o venas de maná. Los aumentadores no necesitan venas muy fuertes porque utilizan principalmente el maná de sus núcleos, mientras que los magos no necesitan canales muy poderosos porque liberan su maná en sus propios cuerpos. A medida que aumenta el nivel de competencia, la distinción entre aumentadores y magos disminuye naturalmente, pero eso es solo en un nivel avanzado. Así que mi padre idiota parece ser un augurio bastante competente y un mago inferior a la media. Sin embargo, esa luz curativa, ¿cómo sería mi madre? Buscando entre varias páginas, al final terminé encontrando una respuesta. Hay unos pocos derivados raros. Los dos tipos más conocidos de desviados son los desviados elementales y los emisores. Si bien todavía hay algunos sin descubrir, los que son muy buscados son los emisores, más comúnmente conocidos como curanderos. Los sanadores o curanderos poseen la rara habilidad para lanzar su maná restaurador único a otros, directamente recuperando heridas y discapacidades. ¡Wow! Madre es la mejor. Entre los fundamentos para conjurar, los pasos adecuados para usar el maná para los magos son reunir el maná circundante en el área, atraerlo al cuerpo y después de circularlo al núcleo de maná para estabilizarlo y purificarlo, el maná es canalizado a un conducto apropiado, ya sea un bastón, una varita mágica o un anillo de algún tipo. Los encantamientos como un controlador
como un controlador mental para que tu voluntad forje el maná y el hechizo que quieras. Cuanto más poderoso el hechizo, más tiempo tomará traer el maná en total. Debido a que conjurar implica ejercer maná enfocado en un hechizo particular, los conjuradores notarán que tienen alguna aptitud especial de ciertos elementos. Entre ellos está el aire, el agua, el fuego y la tierra. Pero con el entrenamiento adecuado, todos pueden volverse bastante buenos en lo básico de todos los elementos. En cuanto a los fundamentos de un aumentador, a diferencia de conjurar, se puede gastar mucho menos tiempo recolectando el maná circundante. El uso eficiente del aumento requiere velocidad y precisión en el uso de maná del núcleo, y menos en el maná de la atmósfera. Aquí fue donde todo hizo clic. Ser aumentador era muy cercano a ser usuario de ki, excepto que también podrías atraer maná de tu entorno. La razón por la que no había ningún tipo de conjurador en mi viejo mundo en la Tierra era porque no había maná en la atmósfera. Tras esto, mi mirada se tensó mientras seguía leyendo. Aumentar requiere una distribución adecuada de maná en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de cómo el usuario lo vea conveniente. Si bien parece simple de un vistazo, aumentar requiere mucha información sobre el propio cuerpo del individuo. Ser capaz de utilizar los canales de maná de manera eficiente requiere años de práctica, mental y física. Debido a que aumentar implica extraer maná en su forma más pura del núcleo, no hay distinciones muy notables en un sentido elemental en una etapa temprana. Sin embargo, los aumentadores pueden controlar su maná más libremente, lo que resulta en formas de lucha diferentes a través de cada uno de los aumentadores. El fenómeno llamado contragolpe ocurre en ambos tipos de practicantes. Para los aumentadores ocurre por el agotamiento del núcleo de maná, causando un dolor corporal extremo, dependiendo de cuán intenso sea el daño al núcleo. Para los magos, el contragolpe ocurre por sobrellenado del núcleo de maná. Esto se debe debido al uso excesivo de hechizos más allá de la capacidad del usuario, o al uso de un hechizo demasiado poderoso para su núcleo. Cerrando el libro, me apoyé sobre mi trasero, asimilando la sobrecarga de información que acababa de leer. Debido a las asombrosas similitudes entre el centro de ki de mi viejo mundo y el núcleo de maná en este mundo, me resultó difícil creer que necesitaba ser un adolescente para manipular el maná. En mi viejo mundo, los niños ya podían meditar y sentir el ki disperso dentro de sus cuerpos. Una vez que el ki migrara a un solo lugar, ahí se formaría el centro de ki. Al probar mi hipótesis, comencé a meditar, tratando de sentir el maná en mi cuerpo de 7 meses, cuando... Ahí estás, Art, cariño. ¿Tienes problemas para hacer popó? Madre, estoy a punto de comenzar mi viaje para convertirme en el mago más grande del mundo. No me hagas ver como un bebé estreñido. Al levantarme y colocarme suavemente en los brazos, me llevaron a la fuerza para que me cambiaran el pañal, que sorprendentemente estaba lleno cuando lo noté.